que dice, el cuerpo y solo él es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Este ha sido creado para transferir a la realidad visible del mundo el misterio oculto en Dios desde la eternidad, y será así el signo de ello. ¿Por qué decía antes que esto, el mostrado afecto, la sensación de soledad del ser humano, viene siendo al mismo tiempo la salvación propia del hombre? Porque tomemos en cuenta, comencemos desde el puro comienzo. Cuando Jesús se ve enfrentado ante la pregunta, ¿es lícito divorciarse?, lo que hace Jesús es decirle a sus interrogantes, les dice, miremos el comienzo. Desde el comienzo no era así. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, lo que hace Juan Pablo II ahí es decirnos, ¿por qué Jesucristo, que hablaba con autoridad, porque es Dios, por qué Jesucristo nos dijo, por qué habló del comienzo? Jesús no dice nada que no fuera calculado. Todo lo que dijo fue calculado. Fue calculado, lo tenía pensadito. No voy a decirles esto. ¿Por qué? Tengo esta intención. Entonces Juan Pablo II es el primero que se aventura a decir, oiga, pues miremos el Génesis. ¿Qué dice Dios? Claro, la gente ya no lee Génesis porque cree que es científicamente incorrecto. Entonces, no, esa es un cuento por allá. Pero lo que dice Juan Pablo II es, el Génesis no es nada más y nada menos que sí la historia de la humanidad como nació, pero también, y más importantemente, es la historia de cómo fue creado el hombre. A imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. No los creó macho con macho, hembra, y la hembra con el animalito, ¿sí? Entonces son dos relatos de la creación. El primer capítulo de Génesis, la primera creación en la que nos dice que fue creado a imagen y semejanza, macho y hembra. Es la parte teológica. La parte teológica de la creación del hombre. El segundo relato habla sobre la parte antropológica de la creación del hombre. Es decir, la explicación de por qué fue creado, para qué fue creado, qué sentido tiene. Cuando uno lee el Génesis, el segundo capítulo de Génesis, ve la diferencia muy notoria, porque ahí sí se ponen detalles. Y sacó Dios tierra del suelo, y con la arcilla formó un hombre e insufló espíritu de vida en sus narices. No hay una frase ni una palabra en ese libro, en esa pequeña razón de la creación del hombre, no hay una sola palabra que no tenga un sentido muy profundo, muy profundo. Cuando dice insufló, está hablando de soplo, porque la palabra utilizada en arameo es ruah, y ruah significa espíritu. Entonces nos dio vida con el espíritu, por eso somos imagen de Dios, porque nos da vida el espíritu. ¿Cuál espíritu? El de Dios, porque es su soplo. Entonces somos creados y tenemos vida con el soplo. Tenemos vida con el soplo, entonces somos imagen de Dios. Y ahí viene lo más bonito de todo. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, y lo que nos está mostrando el segundo relato de Génesis es la parte subjetiva. Y a eso es lo que quiero que se quede, con lo que se quede no, con la parte subjetiva. Así tenemos que llegar. Así tenemos que enseñar la doctrina católica. Así tenemos que hablar con la gente, apelando a su subjetividad, a su mundo interior, a lo que siente. Está dolorida, ha sufrido mucho, ha tenido golpes, no logra entenderlo. Tener paciencia, apelar a sus experiencias, decirle, yo sé que tú, no me tienes que contestar, yo sé que tú, si entras dentro de ti misma, muy sensata, en la soledad de tu cuarto, puedes sentir que has sido utilizada cuando estás acostado antes de tiempo, que hasta costillas, ¿sí? Ella
entrando en lo más profundo de su conciencia, dice Juan Pablo II, en lo más profundo de su conciencia, puede reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro del hombre, varón y hembra, hay dos naturalezas, o no naturalezas, pero sí hay dos instancias. La inocencia original y el sentido de unidad original, y el de pecado original, que viene dividido por el momento en el que comemos el fruto. El árbol del que habla este libro es esa línea divisoria en la que se parte y empieza este tirón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que el Génesis dice que Dios dice, no está bien que el hombre esté solo. ¿De dónde saca Dios que el hombre está solo? Sin tener en cuenta que es un hombre sapiente, pero ¿de dónde? De la experiencia del mismo hombre. Hombre en este momento no existe mujer, es hombre dentro de sí mismo, es hombre y mujer. Él en sí mismo, por eso es Adán. Al principio es Adam con M y no Adán con M. Adán es hombre. Cuando hombre está hablando de género, el ser humano. ¿Sí? Cuando dice Adán, ya está hablando del primer hombre macho. Pero Adán, en ese momento, se ve, se da cuenta, yo soy un ser personal. No tengo con quién darme, porque él sabía y reconocía que fue creado como Dios, la imagen de Dios. Es decir, que ahí viene la de la semejanza, para parecerse a Dios, para comportarse como Dios. ¿Cómo se comporta Dios? Constantemente dándose. Él ve su cuerpo y dice, yo estoy hecho para darme, pero no tengo con quién. Entonces el hombre se siente solo. Y la soledad es lo que le hace ver que es lo que es. Hace ver el sentido por el cual fue creado. Y fue creado para amar y para ser amado. Por eso Dios dice, voy a hacerle una ayuda adecuada. Ahora, el primer relato de Génesis le dice, tienes las aguas del cielo, domínalas, las dominarás. ¿Sí? Pero en el segundo relato de Génesis, ¿qué hace? Después de decir, voy a hacerle una ayuda adecuada, crea los seres vivos y se los presenta para que Adán le ponga nombre. Ahora, en la tradición judía, poder ponerle nombre a algo significaba dominarlo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios le permite ponerle nombre, lo que nos está diciendo es que son tuyos, es tuyo, esto es tuyo, es para que lo domines. ¿Sí? Por eso, originalmente los judíos no le ponen nombre a Dios. Por eso hablan de Yahvé, el que es, no le ponen nombre. ¿Sí? Porque creen que ponerle nombre es nominar a Dios y Dios es innominable. Entonces, cuando nosotros vemos esta realidad, vemos que se siente solo, y cuando ve las criaturas les pone nombre, efectivamente les pone nombre, pero no encuentra una ayuda adecuada. ¿Por qué? Porque no ve a nadie semejante, no ve seres personales, no ve a alguien con quien pueda darse en su totalidad. Por eso cuando hablan del amor a perritos, es que yo quiero mucho a los perros, ¿sí? Pero eso de amor al perro, ya es que mi perro me ama, gracias, entonces. No es eso. Pero el cuerpo, como dice Juan Pablo II, el cuerpo, y solo él es capaz de hacer visible lo que es invisible. Y ahí viene lo que hablábamos al principio con Hernán. El ejemplo más grande, el signo más grande y visible que tenemos de esta realidad, de que esto es totalmente verdad, bueno, está ahí atrás. ¿Sí? Está ahí atrás, en Cristo. Por eso es el nuevo Adán. Cristo bajó a mostrarnos y decirnos, vea que sí es posible. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que logra el demonio cuando nos tienta? Génesis 3:16. Génesis 3:16.
No. No es que Dios, no es que de ninguna manera moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que si comes de ese fruto, seréis como Él. Lo que logra el demonio es meternos la sospecha de que Dios es bueno. Nos mete la sospecha de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces ya no vemos como un Dios bondadoso, como alguien con quien yo quiero ser parte, sino lo veo como un dictador, un autoritario. Se me quiere quitar a mí. Entonces logra hacer que nosotros desobedezcamos. Y eso es precisamente lo que Juan Pablo II habla sobre la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la apertura al regalo que el cuerpo nos muestra. Y Cristo baja a mostrarnos la manera para abrirnos a ese regalo. Y por eso se habla de Cristo. Y Cristo mismo habla de sí mismo como el novio. ¿Sí? Como el novio. ¿Por qué como un novio? ¿Sabes? Él no se casó. Sí, se casó. Se casó. ¿Su esposa quién es? La iglesia. La iglesia. ¿Quién es el cuerpo de la iglesia? Nosotros. Los bautizados. Ese es el cuerpo de Cristo. Todos los bautizados. El espíritu de la iglesia son todos los que con un proceder recto, aunque no crean en la iglesia, tienen un proceder recto. Es decir, se comportan como católicos. ¿Sí? Ese es el espíritu de la iglesia. Entonces, Cristo mismo nos muestra, mire, aquí está. Por eso Juan Pablo II, este crucifijo, por ejemplo, está equivocado. ¿Sí? Juan Pablo II mandó a quitar en las esculturas originales del crucifijo de Miguel Ángel, él lo hizo desnudo. Porque ahí viene la herencia puritana de la que habla Hugh Hefner. Como, uy, pero ¿cómo lo van a mostrar desnudo? No, qué vergüenza. Qué vergüenza, es el hombre perfecto. Es hermoso. El cuerpo del hombre no es para taparlo. Lo tapamos es por vergüenza. Lo tapamos es porque sabemos que no me van a mirar con limpieza. Sabemos que nos tenemos que tapar es precisamente por eso. Porque yo ya no estoy mirando con mirada de me voy a entregar, sino la estoy mirando como que me puede dar utilidad. Así lo miramos. Y esa es la concupiscencia. La concupiscencia es la visión distorsionada que tenemos del cuerpo. Pero el cuerpo, dice Juan Pablo II, el cuerpo nos muestra, a todos nos muestra esta realidad de la que estamos hablando. El cuerpo nos muestra cómo debe ser el amor verdadero, nos muestra cómo es Dios. Por eso les decía al principio, hombre y mujer se unen y procrean. ¿A quién se parece? ¿Sí? El padre ama tanto al hijo y el hijo ama tanto al padre que en ese amor recíproco hay una persona más, el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso el triangulito, por eso el huevito, por eso la casita. ¿Sí? Entonces, esta realidad del cuerpo, nos está mostrando, también nos está mostrando a lo que va el Concilio Vaticano II cuando habla de ¿qué? De la nueva evangelización. La nueva evangelización no es necesariamente ver cómo hacemos para que la gente se interese. No, la nueva evangelización es cómo vamos a hacer que el mensaje llegue. Pero el mensaje no se puede cambiar. El mensaje es el mismo. Y Juan Pablo II no hace nada más y nada menos que descubrir la respuesta. ¿Saben cómo? Con la subjetividad del hombre. Para eso está el segundo relato del Génesis. Es la experiencia subjetiva de Adán y Eva. La experiencia subjetiva. De cuando la ve, exclama, ¡oh, esta sí! Se emociona. ¿Sí? Porque por fin va a poder realizar para lo que fue hecho. Él lo sabe. ¿Sí? Pero después el demonio nos hace ver que no, mejor no. ¿Sí?
Y esa es la realidad del cuerpo. Eso es lo que el cuerpo nos muestra. Pero hoy en día, el cuerpo es adorado, pero al mismo tiempo menospreciado. Es decir, tengo que, esbelto, bello, toda la vaina, ¿sí? Tengo que comprar una Barbie, porque cuando le doy charla a las niñas, tengo que usar la Barbie que utiliza Jason Everett. Vamos a les miren, ustedes niñas, tienen que parecerse a esta Barbie. ¿No se parece? De verdad. Uno ve Facebook, niñas y niñas y niñas y niñas y niñas, y todas tienen el mismo tipo de foto. Hoy parece que está de moda las fotos en bikini. Entonces todas tienen bikini, y fotos de bikini. Y todas son las mismas. Entonces ahora todas tienen la leyenda ahí de alguien de fotografía como si fueran modelos. Entonces ahora todas son modelos. Y todas tienen que tener 200 likes, o si no, estoy fea. ¿Será que, amiga, será que publico una foto fea? ¿Me veo fea? ¿Segura que no? ¿Estoy gorda? ¿Sí? Es una adoración al cuerpo, pero terrible, terrible. Claro, yo no estoy diciendo que entonces lo descuide, entonces no hago nada, no hago ejercicio, nada, entonces no me importa como un cerdo y poniendo en riesgo mi salud, no. Hay que cuidarlo, obviamente, porque pues el cuerpo, incluso para nosotros católicos sabemos que el cuerpo es que ejemplo de quién, pues del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay que cuidarlo. Pero el cuerpo dentro de sus parámetros, porque es que hay que volver a poner en orden como era el hombre original, de inocencia original. ¿Quién nos permite volver a ese estado de inocencia original? ¿Quién? Cristo. Cristo. Eso es lo que Él quiere. Él bajó a decir, venga, les estoy ofreciendo la manera de volver a su estado de inocencia original. Claro, no vamos a volver a como tal, ¿sí? Porque ya la perdimos. Pero sí podemos refortalecerla, de tal manera que una predomine sobre la otra. Hasta que, como dice Juan Pablo II, resucitemos, y ahí viene el cuerpo glorioso. ¿Sí? Y ahí viene el cuerpo glorioso. Entonces ya no somos, seguimos siendo sexuados, pero la explicación más sencilla es, pues ya no hay necesidad de sexualidad, de ejercer la sexualidad. ¿Por qué? Porque ya estamos plenos. ¿Por qué estamos plenos? Porque estamos con Dios frente a frente. ¿Sí? Ya no hay nada más, ya estamos en el culmen. ¿Sí?